Seguimos hablando de Venezuela ante la falta de respuestas contundentes del gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la crisis, esta sí que la hay, alimentaria que vive el país. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, creó el capítulo Venezuela en el Observatorio de Derecho a la Alimentación. Fue precisamente la FAO la que reconoció en el 2014 al gobierno venezolano por sus logros alcanzados en materia nutricional. Sin embargo, hoy las cosas son muy distintas. Esta semana la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos reveló que en medio de la lucha contra el hambre por la que hoy pasan millones de venezolanos, el país ingresó al Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Venezuela no tiene comida. ¿Hasta cuándo este gobierno indolente, el presidente Nicolás Maduro, inventa que tiene motores, que encendió? Lo que se tiene que encender es el cerebro, porque aquí no hay comida en el país. El observatorio está integrado por 35 instituciones académicas y 13 países de todo el hemisferio y tiene como objetivo darle seguimiento a las políticas gubernamentales de Nicolás Maduro en materia de seguridad alimentaria y nutricional. No hay comida y no tenemos que llevar a casa. Esto es horrible. En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución venezolana, la delegación del país solicitará al observatorio que fije su posición sobre la falta de seguridad alimentaria y los incrementos en niveles de desnutrición que hoy aquejan al pueblo venezolano. Estamos angustiados, por favor, queremos ayuda, no estamos angustiados no solo por nosotros, sino por los niños venezolanos, por los niños que están desesperados, muriéndose de hambre. En Caracas nos acompaña Saúl López, coordinador de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Una buena tarde, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos por esta oportunidad en que podemos expresar toda la situación que estamos viviendo en Venezuela, la grave crisis alimentaria que estamos viviendo. Saúl, ¿qué significa que se haya creado este capítulo sobre Venezuela en el Observatorio del Derecho a la Alimentación? Bueno, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe es un observatorio que integra más de 35 instituciones académicas, donde están las universidades de, digamos, gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, para evaluar y hacer un seguimiento al tema del derecho a la alimentación, que está contemplado este derecho a la alimentación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, y además que fue firmado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el pacto en el cual se tipifica bien claro el derecho a la alimentación, pacto que firmó Venezuela y que ratificó. O sea, esto significa que hay una alerta encendida en Naciones Unidas por la situación de crisis y miseria que se vive en Venezuela. Sí, realmente ha sido un esfuerzo desde los gremios, desde las universidades que hemos articulado acá en Venezuela, porque inicialmente la FAO tuvo una posición muy, muy distinta a lo que nosotros creíamos que iba a manifestar por toda la evidencia en la investigación en cuanto a números a nivel nutricionales, porque acá en los últimos años se han incrementado los niveles de subnutrición y desnutrición. Por ejemplo, de cada 10 venezolanos, 4 no comen 3 veces al día, y eso se ha ido incrementando muchísimo más desde el año 2014 hasta la fecha. Y bueno, la FAO tuvo una posición de reconocer un premio en la lucha contra el hambre. Nosotros fuimos y llevamos una comunicación a la FAO manifestando nuestro rechazo ante este premio, porque entendemos y sabemos que con unos niveles de escasez que pasan ya el 60%, con estos niveles de cola de que realmente poder accesar y tener disponibilidad de los alimentos es muy difícil, no puede haber una lucha contra el hambre, sino que cada vez se ha incrementado más en medio de una conmoción, un contexto macroeconómico que impide también que el poder adquisitivo de los venezolanos permita adquirir la canasta alimentaria básica. Ni siquiera el sueldo mínimo te permite cubrir 1/5 de la canasta alimentaria básica normativa. Saúl, dos cosas. ¿En cuánto se redujo la producción de alimentos en el país? Y además, y no solo hablo de agroindustria, por supuesto, y además, tratándose de que el derecho a la alimentación está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además en un pacto
internacional que fue ratificado por Venezuela y que además la Constitución dice que los pactos son ley para Venezuela, ¿esto acarrea alguna responsabilidad jurídica al Estado como tal, al gobierno? Sí, por supuesto. Toda esta falta, este incumplimiento de los derechos fundamentales, como es el derecho a la alimentación, que además está en nuestra Constitución, el garantizar la seguridad alimentaria lo debe garantizar el Estado en su artículo 305 de la Constitución. Por supuesto que va a acarrear una serie de conflictos y al final de juicios que se van a estar llevando. Hay unas comisiones internacionales que han llevado toda esta problemática, todo este incumplimiento de derechos ante los organismos competentes internacionales, como la Interamericana de Naciones, todos los organismos e incluso la FAO también, para que realmente debe considerarse en este caso que en Venezuela estamos en una crisis humanitaria. No entendemos por qué el gobierno en medio de esta situación no pide realmente el apoyo de los demás países. Agradecemos a nuestros hermanos colombianos que están con un gesto de solidaridad enviando medicinas, y así otros países que saben todo lo que estamos viendo acá los venezolanos, y agradecemos de verdad todo ese gesto humanitario. Es ya a esta hora para que el gobierno, de acuerdo a ese pacto internacional, hubiese declarado la emergencia alimentaria y pedir el apoyo internacional, porque realmente las consecuencias las vamos a ver sobre todo también en el futuro con esos niños que el día de hoy están subnutridos, alimentándose mal, que más adelante van a afectar todo nuestro desempeño, toda nuestra población activa, y además que eso es parte de un genocidio silencioso. Aquí se habla mucho de soberanía agroalimentaria y realmente nosotros en estos momentos importamos más del 80% de los alimentos que consumimos. Lo que hay realmente es una soberana hambruna en Venezuela. Saúl, ya no me queda más tiempo, solo quería saber si tienes el dato de en cuánto ha caído la producción de alimentos en el país, pero no tengo mucho tiempo. Sí, realmente ha habido un descenso, un decremento aproximadamente de un 70% en todos los rubros en Venezuela. Obvio que tiene que haber crisis. En Caracas, la capital venezolana, por supuesto, Saúl López, coordinador de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, a quien agradezco que amablemente haya atendido esta invitación. Saúl, mil gracias. Muchas gracias.